Muy buenos días, me presento, soy Manuel Álvarez Tronje, presidente de Educar 2050, profesor de Derecho de la UBA y muy vinculado al mundo de la educación desde hace muchos años como profesor y luego 15 años en esta actividad que lleva adelante Proyecto Educar 2050. Quiero dar en primer lugar las gracias a la senadora Carmen Álvarez Rivero, que me invitó con mucha gentileza a conversar con ustedes sobre el estado de situación, sobre lo que venimos trabajando, y se me ocurrió titular esta presentación haciendo un pequeño panorama sobre lo que nos ha dado estos 15 años de experiencia de trabajar por la mejora de la educación en Argentina desde nuestra asociación civil. Somos una asociación sin fines de lucro, sin colores partidarios, que trabaja por la comunicación para que la ciudadanía esté al tanto e informada de la situación educativa. Trabajamos en investigación para tener esta información rigurosa en la comunicación. Trabajamos en el campo, cerca de escuelas, docentes, haciendo capacitaciones, haciendo trabajo cercano en el norte, centro y sur del país, y con una red muy extensa, Red Federal de Docentes. Y también trabajamos en incidencia y articulación de diferentes esfuerzos con los 24 ministros de Educación provinciales, con el Ministerio de Educación Nacional, organizando foros, conferencias, en diferentes versiones, un foro nacional que se hace todos los años, donde han venido prácticamente todos los ministros y académicos, expertos internacionales, alumnos, docentes, y una articulación muy grande en toda Latinoamérica a través de Reduca, una red latinoamericana por la educación, desde México hasta Argentina y Chile, pasando por 16 países, y una articulación nacional en la organización que hoy se llama Primero Educación, con más de 37 organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el mundo educativo. Yo quisiera titular este mensaje como deuda de aprendizaje y de reclamos. La verdad que somos conscientes a lo largo de todo este trabajo de que no todo está mal en la educación argentina. Y esto quiero destacarlo. Hay docentes, hay miembros de la comunidad educativa, madres, padres, directivos y también autoridades que trabajan con mucho esfuerzo y bien en la enseñanza y en el aprendizaje de los alumnas y alumnos argentinos. Pero como esto es indiscutible, también es indiscutible los problemas que tenemos. Y el problema mayúsculo, por lo menos uno de los que no podemos soslayar y que causa dolor a la educación, son los resultados de aprendizaje. Tenemos pruebas por doquier. En los últimos, diría que los últimos 20 años, un poco más, desde el Operativo Nacional de Evaluación, los ONE, de 1993 en adelante, en diferentes versiones, luego las pruebas Aprender de 2016, 2018, por supuesto las pruebas internacionales, donde Argentina participa desde hace muchos años, como la CERCE, en diferentes versiones también, son pruebas de primaria, como las pruebas de secundaria para alumnos de 15 años de edad, que hace la OCDE a través de las llamadas pruebas PISA. Todas estas nos han informado hasta el cansancio que la Argentina tiene una deuda educativa. Millones y millones de alumnas y de alumnas del ciclo obligatorio no aprenden. ¿Por qué decimos que no aprenden? Porque la realidad es que la información es dolorosa. El último examen de estos que nombré es el ERCE 2019, que arroja cifras muy preocupantes. Esta está tomada sobre chicos de sexto grado, primaria, y la prueba informa que el 87% de los alumnos no llega a la competencia mínima en matemáticas y el 68% en lectura. Estos son datos además peores de los
de los que veníamos teniendo en los años anteriores, inclusive que Argentina no queda bien parada en el mundo latinoamericano. También tenemos las pruebas de todo el sistema de evaluación de PISA, digamos, de la OCDE, y la última prueba 2018 nos dio información también muy dolorosa, que no es nueva, viene repitiéndose prácticamente desde el año 2000. Uno de cada dos alumnos argentinos evaluados no demuestra que comprende lo que lee, tiene problemas de lectura. Y en el caso de matemáticas los problemas alcanzan a 7 de cada 10. Estas son las últimas pruebas PISA. Con lo cual, con esto quiero sintetizar, hay muchos instrumentos más, y provinciales, nacionales, internacionales, y que nos arrojan mucha información, pero hay una síntesis: que tenemos un problema y una deuda de aprendizaje muy grande en Argentina. Estos datos son solo una muestra. A esto tenemos que sumarle que en los últimos años hemos tenido complicaciones de gravedad. Una, por supuesto, es la pandemia y el impacto que ha tenido en todo el mundo y, por supuesto, en Argentina. Los organismos multilaterales, en un último documento como UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, el Diálogo Interamericano, están diciendo que Latinoamérica, nuestra región, tiene la crisis educativa más importante de su historia, y empieza a dar datos en un documento último de estos días atrás, mirando la educación, que arrojan cifras estimativas muy graves. Todavía no tenemos datos integrales de lo que ha sido el impacto de la pandemia, pero sí tenemos algunos datos preocupantes en otro de los problemas que veníamos arrastrando, que es la terminación del ciclo secundario, del ciclo obligatorio, donde los datos arrojaban cifras de que solamente lo hacía en tiempo y forma el 29%. Se estima que con todas las complicaciones que tuvo la pandemia, esto va a ser mayor luego de la pandemia. Con esto quiero entrar a la parte final de este mensaje, que es un poco nuestra experiencia después de haber trabajado 15 años el tema. Y creo que hay algunas conclusiones. Por supuesto que Argentina tiene muy buenos especialistas, buenas organizaciones que han trabajado, que tienen informes, análisis, pero hay algunas conclusiones que es importante conversar, sobre todo como el lujo de esta oportunidad en el Senado de la Nación. Uno es que es necesaria la toma de conciencia de este desafío educativo, de esta deuda de aprendizaje por toda la sociedad. Porque además de deuda de aprendizaje, tenemos una deuda de reclamo. Hay una deuda de reclamo social. Este no es un tema prioritario. La verdad que sí son temas prioritarios: la seguridad, la economía, la inflación, pero no lo es la educación. Hubo sí una oportunidad en la pandemia, cuando muchas familias salieron a reclamar la presencialidad, etc. Por lo tanto, es el momento. No hay una Argentina viable sin buena educación. Por eso creo que es fundamental que tomemos conciencia que no va a haber una solución en la educación, no va a haber un verdadero cambio si no es de toda la sociedad. Tenemos que recordar el Congreso Pedagógico de Alfonsín en el 84, ¿no?, donde el objetivo era crear un estado de opinión en torno de la importancia, trascendencia de la educación en la vida de la República. Y creemos que esto está muy vinculado con una necesidad actual, muy, palpable. El segundo punto que quiero compartir es que tenemos que tener presente que la educación en sí misma no va a erradicar el problema de pobreza que tiene la Argentina hoy, donde 1 de cada 2 niños está bajo la línea de pobreza, pero sí es una vía poderosa para lograrlo. UNESCO tiene dicho en un documento del 2017 que si todos los alumnos terminarían la secundaria, la pobreza podría revertirse hasta la mitad. Creemos que esto es fundamental, que la sociedad tome conciencia y que la sociedad reclame que necesitamos un programa integral para la pobreza, donde la educación sea un eje crítico. Este eje es
para el desarrollo, para la empleabilidad, para una Argentina viable. Y el tercer foco que me gustaría dejar es que no podemos discutir en educación, no podemos entrar en la grieta, tenemos que tener una postura de madurez social, de conciencia de la deuda moral que tiene la Argentina hoy con estos problemas de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que llegar a consenso, tenemos que sacarle cualquier color político a los pasos a dar en la educación y creemos que nos tenemos que hacer cargo todos, como sociedad, como el mundo del trabajo, como el mundo sindical, como el mundo de la comunidad educativa y como el mundo político, que si no nos hacemos cargo no va a haber un cambio. Yo creo que este cambio lo va a reclamar la sociedad. Estamos frente a esta oportunidad. Muchas gracias.